Estructura de los gobiernos indígena originario campesinos. Alejandro Vargas. El licenciado Alejandro Vargas Ricotoro es profesional de las áreas del Derecho y la Comunicación. Actualmente ejerce el cargo de asesor general del Ministerio de Autonomías. Ha sido miembro del equipo proyectista de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. También ha participado en la elaboración de diferentes normas vinculadas a la descentralización. Es un experto en temas autonómicos y de descentralización, aportando en estas áreas desde el año 2003 y ejerciendo diversas funciones en el ex Viceministerio de Descentralización. Ha publicado varios artículos en torno a temas autonómicos y participó activamente en la elaboración de las cartillas sobre autonomías. Actualmente es director general de Autonomías Indígena Originaria Campesinas del Ministerio de Autonomías. Soy Alejandro Vargas, director general de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas del Ministerio de Autonomías. Conmigo vamos a presenciar ahora el módulo de estructura de gobierno de los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos. Este módulo está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a dar los antecedentes de cómo se entiende o se conforman los órganos de gobierno según la doctrina y según también cómo se ha ido desarrollando en nuestro país. En esta primera parte veremos cómo a través de las funciones esenciales del Estado se conforman los órganos de gobiernos del Estado y veremos la división interna que tiene cada uno de los órganos que tenemos ahora en el país. Y en la segunda parte vamos a estudiar esencialmente lo que son los gobiernos autónomos, las formas de gobierno autónomo para diferenciar lo que es un gobierno autónomo departamental en su composición de un gobierno autónomo municipal o regional o de los gobiernos indígenas originarios campesinos. Vamos a extendernos en dar ejemplos de estos gobiernos indígenas originarios campesinos porque se trata de que entendamos cuál es la lógica de conformación de sus estructuras de gobierno. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Inicialmente un cordial saludo a todas y todos los teleeducas de este módulo. Ahora vamos a tratar las estructuras de gobierno en los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos. Inicialmente las estructuras de gobierno se derivan de las funciones esenciales del Estado. La doctrina clásica y la legislación positiva han reconocido tres actividades esenciales del Estado para realizar sus fines. Esto es resultado de aplicar la lógica jurídica de la división del trabajo. En ese sentido, tenemos la función legislativa, que es la función encaminada a establecer las normas jurídicas generales que regulan las actividades de una sociedad donde el Estado moderno es creador del orden jurídico nacional. Él es el que sanciona las normas jurídicas generales obligatorias para todos los habitantes y con validez en todo el territorio nacional, siempre en concordancia y subordinadas a las normas constitucionales, es decir,
a la Constitución Política del Estado y, por supuesto, también a aquellos tratados internacionales que están vinculados a los derechos humanos. En la función administrativa, es la función encaminada a regular toda la actividad concreta y tutelar del Estado, bajo el orden jurídico. La ley debe ser ejecutada particularizando su aplicación en sentido estricto, de manera que en el Estado moderno la administración o el órgano ejecutivo es el encargado del desarrollo económico y social del país. Después tenemos la función jurisdiccional, que es la actividad encaminada a resolver las controversias o a estatuir o declarar el derecho. Es la administración de la justicia. Esto está encargado al órgano de la función jurisdiccional, al órgano jurídico. Es el poder judicial en la sociedad moderna, el órgano supremo, el órgano orientador de la vida jurídica nacional. A cada poder entonces le corresponde una función, ¿no? Al órgano legislativo, la función legislativa. Al órgano ejecutivo, la función ejecutiva o la administración de los asuntos del Estado. Y al órgano judicial le corresponde administrar la justicia. En base a esta lógica jurídica se ha estructurado el Estado boliviano antes de la nueva Constitución Política del Estado. En ese sentido, se han establecido o estaban establecidos tres órganos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto respondía a la doctrina, sobre todo liberal. A partir de la nueva Constitución del Estado se ha estructurado de otra manera. Hemos cambiado la lógica, hemos incorporado un nuevo órgano. Antes le llamábamos poder judicial o poder ejecutivo o poder legislativo. Ahora les estamos llamando órganos, ¿no? Estos órganos son el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. Este es el nuevo órgano que hemos incorporado. El órgano ejecutivo está conformado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene en su interior dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En el órgano ejecutivo tenemos a la presidencia y la vicepresidencia y a los ministerios de Estado. En el órgano judicial tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria. También existe el Consejo de la Magistratura. Y en el órgano electoral tenemos el Tribunal Supremo Electoral, tribunales electorales departamentales, juzgados electorales, jurados de mesas de sufragio y a los notarios electorales. Estos son los cuatro órganos que ahora tiene nuestro Estado y han sido divididos de esta manera. Esa es la estructura interna de cada órgano. Vamos a repasar brevemente cuáles son estos cuatro órganos. El órgano legislativo, que está conformado por la Asamblea Plurinacional, encargada de realizar las leyes que rigen para todo el país y todos los habitantes. El órgano ejecutivo, que está conformado por la presidencia, la vicepresidencia y los ministros de Estado, encargados de particularizar las normas y de ejecutar los asuntos administrativos del Estado. El órgano judicial, que ahora tiene tres jurisdicciones: la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena originario campesino y la jurisdicción ordinaria, donde tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura. Y finalmente el nuevo órgano, el órgano electoral, que tiene el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de mesas de sufragio y los notarios electorales como sus componentes internos. En la segunda parte
vamos a ver cómo las funciones de estos órganos se traducen en la conformación de gobiernos autónomos en el nivel territorial. Vamos a la pausa y luego seguimos con este módulo de estructura organizacional de los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos. Para recapitular la teleclase es importante tomar en cuenta las siguientes ideas principales. Esta organización deriva principalmente de las tres funciones esenciales del Estado, que se subdividen internamente en órganos, y los componentes de los mismos se dividen también territorialmente. La primera función legislativa, que sanciona las normas jurídicas para todos los habitantes subordinadas a la Constitución Política del Estado. La segunda función administrativa, regula toda la actividad concreta y tutelar del Estado bajo el orden jurídico. Y la tercera función jurisdiccional, referida a la administración de la justicia. El actual Estado tiene una nueva estructura y organización respecto a sus gobiernos y territorios. El órgano legislativo, compuesto por 2 cámaras, senadores y diputados, encargada de legislar las leyes para todos los habitantes. Órgano ejecutivo, presidente, vicepresidente y ministros de Estado, encargados de particularizar las normas y ejecutar los asuntos administrativos del Estado. Órgano judicial, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción Originaria Campesina, la Jurisdicción Ordinaria y el Consejo de la Magistratura. Órgano electoral, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Electoral Departamental, Juzgados Electorales, Jurados de Mesa de Sufragio y Notarios Electorales. Autonomía indígena. En Bolivia, algunos pueblos y naciones se reconocen a sí mismos como indígenas, mientras que otros se reconocen mejor como originarios. También ocurre que se han ido organizando territorial y sindicalmente como campesinos, sin perder la esencia de su identidad cultural como pueblos y naciones indígena originario campesinas. En Bolivia, así se denominen indígenas, originarios o campesinos, o se organicen de una u otra forma, todos ellos pueden acceder en igualdad de condiciones a los derechos que establece la Constitución Política del Estado, que define a lo indígena originario campesino como un solo concepto, mientras su existencia sea anterior a la invasión colonial española. Aunque también comprende expresamente al pueblo afroboliviano. Al definir la Constitución a Bolivia como un Estado plurinacional, quiere decir que está conformada por diversas naciones y pueblos, y en el marco de la unidad del Estado, garantiza el derecho a la autonomía y a sus naciones y pueblos indígena originario campesinos. Esta autonomía es la posibilidad de que ejerzan su libre determinación a través del autogobierno, en sujeción a las competencias asignadas por la Constitución y la ley, en la jurisdicción de las entidades territoriales indígena originaria campesinas. Para acceder a la autonomía indígena originaria campesinas, deben necesariamente compartir territorio, cultura, historia, lenguas, organización o instituciones propias, como las jurídicas, políticas, sociales y económicas. Bienvenidos a la segunda parte de estructura del gobierno indígena originario o campesino, los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos. En la primera parte vimos de manera general de dónde derivaban las estructuras de estos gobiernos. En la segunda parte vamos a ver cómo estas funciones esenciales del Estado, además de subdividirse internamente en sus órganos y los componentes de sus órganos, se subdividen territorialmente. En Bolivia hemos adoptado un modelo de Estado que contempla autonomías, gobiernos autónomos en el nivel territorial. Estos gobiernos autónomos en el nivel territorial son 4. El gobierno autónomo departamental, el gobierno autónomo municipal,
los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, y también hay la posibilidad de tener gobiernos autónomos regionales. La Constitución Política del Estado, en su artículo 277, nos establece la composición del gobierno autónomo departamental, que está constituido por la Asamblea Departamental con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa con alcance departamental en el ámbito de sus competencias, y también por un órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo departamental está dirigida por la gobernadora o gobernador en condición de máxima autoridad ejecutiva. Luego tenemos las autonomías municipales, los gobiernos autónomos municipales. Estos gobiernos autónomos municipales están establecidos su conformación en el artículo 283 de la nueva Constitución Política del Estado. El gobierno autónomo municipal está constituido por un consejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo presidido por la alcaldesa o el alcalde, según resulte electo. Luego tenemos las autonomías regionales. Las autonomías regionales están compuestas también por un órgano deliberativo y por su ejecutivo. En el artículo 269 nos dice que las regiones podrán formar parte de la organización territorial del Estado y constituirse como gobierno autónomo regional. En el artículo 281, el gobierno de cada autonomía regional estará constituido por una asamblea regional con facultades deliberativas, normativa administrativa y fiscalizadora en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo. Hay una diferencia, como ven, entre el gobierno municipal y el gobierno departamental versus el gobierno regional. El gobierno regional en ningún caso puede hacer leyes, solamente hace normas administrativas, tipo ordenanzas municipales, que se desprenden de leyes que establecen el nivel central del Estado o, en su defecto, el gobierno departamental autónomo del departamento al que pertenecen. Esa es la diferencia con las otras formas de gobiernos. La autonomía indígena originaria campesina. La autonomía indígena originaria campesina tiene más amplitud de competencias, por un lado, tiene además la jurisdicción de la justicia indígena originaria campesina, que las otras tres formas de gobierno autónomo no las tiene. La única que puede ejercer la jurisdicción en justicia es el gobierno autónomo indígena originario campesino, y puede establecer también, en función de esa nueva facultad, ¿no?, las instancias que puedan llevarla adelante. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como el ejercicio de la libre determinación, del derecho de la libre determinación que tienen las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos establecidos en nuestra nueva Constitución en el artículo 289. Son autonomías indígenas originarias campesinas, los territorios indígenas originarios campesinos, los municipios, las regiones que adoptan mediante un referéndum la cualidad de gobierno autónomo indígena originario campesino. Este gobierno indígena originario campesino se ejercerá a través de sus propias normas y formas propias de organización, con la denominación que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad, establecidas en sus estatutos y en sujeción a la Constitución política del Estado y la ley. Esto está establecido en el artículo 296 de la Constitución Política del Estado. En el artículo 190, parágrafo 1, la Constitución Política del Estado nos establece que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. También tenemos
en el artículo 276 de la Constitución Política del Estado que las autoridades de estos gobiernos no tienen ninguna jerarquía el uno sobre el otro, tienen un igual rango constitucional, ninguno es más que el otro, por lo tanto están en un mismo nivel de jerarquía. Esto es muy importante comprenderlo porque a veces creemos que, por ejemplo, los gobernadores pueden mandar a los alcaldes de su departamento. Eso no puede darse en ningún momento, ¿no? Lo propio a las autoridades indígenas originarias tampoco las mandan los gobernadores o los alcaldes que estén en un mismo departamento que ellos. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Tenemos en este momento 11 municipios que mediante un referéndum han decidido transitar de gobierno municipal a gobierno autónomo indígena originario campesino. De esos 11 municipios ya han aprobado 5 órganos deliberativos indígenas originarios campesinos los estatutos que regirán a ese gobierno indígena originario campesino. Y en cuanto a la estructura y forma de gobierno, pues hay diferencias de uno a otro. No tienen un único modelo de estructura de gobierno para los gobiernos indígenas originarios campesinos. Vale decir, por ejemplo, Totora ha establecido 5 entidades de gobiernos. La primera es su Hachamara Tantachawi, luego el legislativo Jiliri Unlanchayiri, el ejecutivo que tiene autoridades como los Jiliri Irpiri, la jurisdicción originaria y el mecanismo de participación y control social. Esas son sus 5 instancias de gobiernos que ellos han determinado. El Hachamara Tantachawi es una gran asamblea, un gran cabildo, donde ahí se toman las principales decisiones de este gobierno indígena originario campesino, que luego van a ser aplicadas en la legislación por las autoridades de su órgano legislativo, que se denominan Jiliri Unyanchayiri, y por las autoridades ejecutivas, que son los Jiliri Irpiri. Estas 2 instancias son las que van a llevar adelante la función, por un lado legislativa, y la función ejecutiva por otro lado. Luego tenemos toda la jurisdicción ordinaria y la participación y el control social. En el caso Uruchipaya, el gobierno autónomo de la nación originaria Uruchipaya se organiza en 3 instancias: el Chauparla, el Lainisparla y el Lanquispañej. El Chauparla igual tiene esta característica de ser una tipo asamblea magna que toma las principales determinaciones, que luego el Lainisparla va a legislar y que el Lanquispajej va a ejecutar, ¿no? La característica aquí singular es que el Pajej es el equivalente al Chachahuarmi. Quiere decir que hay 2 autoridades ejecutivas ahí, un hombre, una mujer, ¿no? Este principio de Chachahuarmi se lo está aplicando en la conformación de las autoridades del órgano ejecutivo en la autonomía de Uruchipaya. Luego tenemos Pampaullagas. Pampaullagas tiene una tradición más de sindicato campesino en la organización de sus organizaciones tradicionales del lugar, ¿no? Y por lo tanto tiene, digamos, 3 instancias, ¿no? El Hacha Tanchachawi o deliberativo, el Unanchiri o legislativo y el Kamanchipukyari o ejecutivo. Es similar igual a las otras estructuras, a pesar de ciertas tradiciones que tienen ellos un poco ya no tan originarias, ¿no? El Hacha Tantachawi es el que delibera, ¿no? Es un gran cabildo, una gran asamblea, ahí se toman también las principales decisiones. Y en los otros 2 órganos se legisla y se ejecuta. Finalmente,
Tenemos también como cuarto ejemplo el de Mojocoya, donde ese sí tiene una similitud muy parecida a los gobiernos municipales. Solamente tiene dos órganos, el legislativo y el ejecutivo. No les han cambiado la denominación y simplemente en su forma de funcionamiento se diferenciará con lo que era el gobierno municipal de Mojocoya. Para terminar, tenemos la estructura de gobierno de Charagua, ¿no? Esta es una de las autonomías que se está generando en el oriente, ¿no? En el oriente del país, y tiene dos órganos, un órgano legislativo y un órgano ejecutivo. El órgano legislativo en guaraní es Emborocuay, Imbay y Yapo Areta, y el ejecutivo es Tetarembiocuay Reta. Estos dos órganos, si bien parecen similares a los que tienen los actuales gobiernos municipales, su forma de estructurarlos es diferente, la forma de elegir a sus representantes es diferente y la forma de tomar sus decisiones también es diferente. Como ven, los 5 ejemplos tienen similitudes, pero también diferencias. A medida que se vayan conformando más autonomías indígenas originarias campesinas, pues podremos ir viendo otros ejemplos. Para terminar, yo simplemente decirles que, por ejemplo, en el caso de Jesús de Machaca, igual tiene una composición más o menos de 5 instancias de gobierno, ¿no? En el estatuto que hasta el momento ha sido aprobado. Tienen un gran cabildo, mantienen el ejecutivo, mantienen la estructura tipo consejo municipal, han establecido una estructura para el ejercicio de su justicia indígena y también han incorporado como instancia o parte de su gobierno al mecanismo de participación y control social. Estas son las diferencias entonces sustanciales que estamos viendo en la conformación de los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, que van más allá de los 3 órganos clásicos que tiene cualquier estructura de gobierno en los gobiernos modernos, más allá del legislativo, más allá del judicial y más allá del ejecutivo. Con esto damos por concluido entonces la presentación de las estructuras de gobierno de los gobiernos indígenas originarios campesinos. En esta segunda parte, el expositor explicó claramente la estructura y organización de los gobiernos. Gobierno departamental compuesto por la Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa con alcance departamental. El órgano ejecutivo departamental, constituido por el gobernador o gobernadora en condición de la máxima autoridad ejecutiva. Gobierno autónomo municipal, constituida por un consejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal. El órgano ejecutivo presidido por el alcalde o alcaldesa. Autonomías regionales, gobierno constituido por una asamblea regional con facultades deliberativas, normativa, administrativa y fiscalizadora. En el ámbito de sus competencias, este gobierno no tiene la facultad legislativa, siendo directa competencia y función del gobierno autónomo departamental o municipal. Y por último, la autonomía indígena originaria campesina, que tiene mayor amplitud en sus competencias. Entre las características más importantes es que este gobierno tiene la jurisdicción de la justicia originaria campesina, considerando sus principios y valores aplicados a la forma de gobierno que quieran adoptar. En la actualidad se tienen 11 autonomías indígena originarias campesinas, cada una con diferente organización de gobierno, peculiares procesos en la administración de justicia, sin dejar de lado el referente principal que es la Constitución Política del Estado, donde están normadas y establecidas las competencias y facultades de las autonomías. Para concluir, la Constitución Política del Estado, en su artículo 276, establece que todos los gobiernos autónomos tienen la misma jerarquía, ninguno es más que otros. Obviamente está incluido el gobierno autónomo indígena originario campesino. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o Teleeduca
www.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.